Estudio de caso del asesino serial Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker. Antecedentes. Nacido el 29 de febrero de 1960, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació en El Paso, Texas. Richard Ramírez, o The Night Stalker, fue conocido por haber asesinado a 14 personas en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, rondando los años de 1984 a 1985. Perfil psicológico o tipo de asesino serial. Richard Ramírez es un asesino de tipo desorganizado. No hacía una elección específica de sus víctimas ni de sus perfiles, tampoco del método con el que los asesinaba. Sus crímenes son meramente impulsivos y al azar. A pesar de ser un asesino de tipo desorganizado, Richard Ramírez tenía la costumbre de ritualizar sus asesinatos. Haciendo uso de simbologías satánicas, empleaba artefactos como labiales para dejar marcas sobre sus víctimas o el espacio en donde decidía asesinar. Se podía identificar en sus víctimas el uso de la simbología de un pentagrama invertido, normalmente empleado en rituales satánicos. Este asesino carecía de conciencia, puesto que nunca tuvo arrepentimiento de sus actos. Tipo de motivación. Siendo movido por ideologías paganas, Richard Ramírez asesinaba por placer. Realizar la supremacía del hombre sobre el otro hombre era algo que le motivaba para asesinar. Usaba a sus víctimas, las torturaba y abusaba de ellas mientras estaban vivas. Esto sin duda le generaba placer y un sentimiento de superioridad. Su principal motivación es la emoción y adrenalina que le generan al asesinar. Estudio victimológico. Richard Ramírez no tenía un sistema de selección para sus víctimas, las elegía completamente al azar. No le importaba ni el sexo ni la edad de sus víctimas, perseguirlas desde un auto robado y ultrajarlas en el camino. No tenía víctimas preferidas, incluso los niños formaban parte de su lista de asesinatos. Entre sus víctimas se contemplan edades de 9 a 80 años de edad. Una de sus últimas víctimas fue una niña de 9 años a quien violentó y abusó sexualmente antes de matarla. Este asesino tenía una selección aleatoria de sus víctimas, sin embargo sus asesinatos eran ritualizados en nombre de Satanás y él se sentía protegido por este supuesto ser supremo. Los ataques nocturnos eran probablemente uno de los aspectos más organizados del modo operandi de Richard. Fases del modus operandi. Al ser Richard Ramírez un asesino serial desorganizado, su modus operandi era muy difícil de clasificar para la policía y quienes estaban encargados de su caso. La primera fase, mejor conocida como fase áurea, el gusto por el rock y el satanismo que Richard Ramírez tenía, le brindaba la confianza de que tenía el poder de hacer cuanto quisiera bajo la protección de Satanás. Fase de pesca. Este asesino seleccionaba a sus víctimas al azar. Sin embargo, se cuenta que deambulaba por los vecindarios para seleccionar de vez en cuando sus víctimas. Fase de seducción. A diferencia de las características de un asesino serial común, Richard Ramírez no llevaba a cabo un proceso de seducción para sus víctimas. Las tomaba por sorpresa, atracándolas en su camino por la noche. Fase de captura. Las víctimas seleccionadas por The Night Stalker eran tomadas de manera sorpresiva. Fase de asesinato. Sus asesinatos eran sumamente crueles y violentos, ya que éste disfrutaba hedonistamente del sufrimiento de sus víctimas. Fase fetichista. Dentro de las características que se pueden rescatar de este asesino es que de vez en cuando robaba objetos de sus víctimas a manera de trofeos para felicitarse a sí mismo sobre sus actos. Fase depresiva. En el momento de su captura, The Night Stalker no hizo alusión nunca al arrepentimiento ni la conciencia de crueldad sobre sus actos. Estructura familiar. El contexto que nos rodea es en muchas ocasiones gran parte de nuestra estructura en nuestra personalidad. Richard Ramírez nació en una familia bastante disfuncional. Su padre era un ex policía sumamente violento con ellos. De su madre hay poca información, pero durante su adolescencia Richard Ramírez convivió bastante con su primo Mike Ramírez, quien fue veterano en la guerra de Vietnam y tenía gusto por observar actos violentos y detalles de crímenes, quien también asesinó a su esposa de manera violenta tras una discusión. Este dato se tiene como el primer indicio o acercamiento que Richard Ramírez tuvo al mundo del asesinato. Gracias por escuchar.